Hola Edu, ¿se escucha? Sí, se escucha, gordo. Bueno, siendo las 20:10, vamos a dar inicio al quinto módulo del taller de electrocardiografía y arritmias en el perioperatorio. El módulo de hoy lo va a dar el cardiólogo Eduardo Martino, que es cardiólogo del Hospital Austral, así que gracias por participar, por darnos esta clase. Cuando quieras compartir pantalla y te escuchamos. Bueno, gracias, gordo. ¿Se ve ahí? Perfecto, sí, se ve perfecto. Bueno, bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, quería agradecerle a Marcelo bueno, y a la sociedad por haberme invitado a formar parte de este taller que me parece una muy buena iniciativa para la práctica clínica, ¿no? El poder, entre cardiólogos y anestesiólogos, bueno, evaluar un montón de temas que tenemos en común, pero que por ahí no tratamos tanto. Así que bueno, el tema de hoy es la evaluación cardiovascular, voy admitiendo a los que se van uniendo, la evaluación cardiovascular prequirúrgica. Los Eh, admito yo, vos despreocupate. Yo los bueno, admito antes. dale. Dale, perfecto. La evaluación cardiovascular prequirúrgica en los pacientes, ¿no?, que van a ser sometidos a cirugía. Entonces, eh, como introducción, bueno, vamos a decir que cada año se realizan aproximadamente 200 millones de cirugías no cardíacas en el mundo, aproximadamente, de los cuales el 50% se lleva a cabo en pacientes mayores de 45 años. La mitad de estos pacientes tienen factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, dislipemia, diabetes, antecedentes coronarios. Y de hecho un estudio reciente marca que la tasa combinada de muerte, infarto y ACV isquémico perioperatorio en Estados Unidos, por ejemplo, es de el 3%. Y la injuria miocárdica ocurre en hasta el 20% de los pacientes. Injuria miocárdica es aquella detectada con troponina, ¿no?, con troponina mayor al percentilo 99. Eh, con lo cual, bueno, el objetivo de la evaluación, digamos, prequirúrgica es guiar el manejo perioperatorio de los métodos diagnósticos y de las indicaciones terapéuticas para reducir las complicaciones cardiovasculares a corto plazo. Siempre es importante tener en cuenta que no hay que complejizar esto, que la evaluación tiene que ser simple, accesible, rápida y del menor costo posible. Y que principalmente hay que también tener en cuenta muchas veces, como dije anteriormente, se complejiza demasiado y hay que tener en cuenta que hay que evitar eh, eh, postergar cirugías que cubren o que prevengan el avance de enfermedades graves, como por ejemplo las neoplasias, ¿no? Entonces, por lo que vimos, es un problema, es una, digamos, la prevalencia y la dimensión del problema es grande. Hay muchas cirugías no cardíacas, muchas que se concentran en pacientes mayores, que son aquellos que van a tener riesgo de eventos cardiovasculares y que tienen gran parte de ellos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, es esa la población donde nos tenemos que concentrar, pero también siempre teniendo en cuenta que no hay que complejizar la evaluación prequirúrgica y sobre todo evitar demorar cirugías que son importantes, ¿no? Para ir un poco a la fisiopatología, ¿cuál es la fisiopatología de los eventos cardiovasculares en estos pacientes? Bueno, la cirugía sabemos que genera un daño tisular en mayor o menor medida dependiendo de la cirugía. Eso va a generar la liberación de factores neuroendocrinos, de cortisol, de catecolaminas, los cuales van a desencadenar un aumento de la demanda de oxígeno secundario a la taquicardia y a la hipertensión. Van a generar un estado hipercoagulable por la activación y la agregación plaquetaria que generan, por el aumento de la producción de fibrinógeno y la disminución de la fibrinólisis, y también estos factores neuroendocrinos y el cortisol y las catecolaminas van a generar mayor estrés coronario, ¿no?
el shear estrés coronario, que es la fuerza de roce a nivel coronario. Todo esto va a predisponer a generar los dos principales mecanismos que causan eventos cardiovasculares en estos pacientes en el intraquirúrgico, que son el aumento de el desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno, ¿no? Por un paciente que tiene, por ejemplo, lesiones previas, o en los síndromes coronarios agudos, en aquel paciente que tal vez no tiene lesiones obstructivas, pero que toda esta cascada protrombótica y proinflamatoria puede desencadenar un síndrome coronario agudo con un evento coronario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos básicamente de la charla y de la evaluación cardiovascular? Bueno, establecer cuáles son los scores de riesgo que proveen la mejor discriminación del riesgo perioperatorio de estos pacientes, determinar en qué pacientes debemos realizar pruebas de estrés, si lo debemos hacer de forma rutinaria o no, si tenemos que utilizar medicaciones en el prequirúrgico, betabloqueantes o estatinas, y si estas pueden prevenir las complicaciones cardiovasculares, si hay que discontinuar la terapia antitrombótica o la anticoagulación previa a una cirugía, y cuál es el plazo de seguridad para realizar una cirugía no cardíaca en un paciente después de, por ejemplo, la colocación de stent coronario. La idea es que después que finalicemos esta charla podamos responder todos estos interrogantes. Entonces, inicialmente empezamos por la estimación del riesgo prequirúrgico. ¿Cómo vamos a hacer la estimación del riesgo prequirúrgico? Bueno, para esto obviamente es muy importante empezar por lo básico, por una historia clínica, un examen físico, evaluar condiciones cardiovasculares asociadas con eventos, con MACE, con eventos cardiovasculares, y esas condiciones son, por ejemplo, la tolerancia al ejercicio disminuida, menor de 4 METs. Ahora vamos a ver un poco la capacidad funcional que se considera 4 METs, y descartar condiciones de alto riesgo que contraindicarían la cirugía. ¿Cuáles son las condiciones de alto riesgo que contraindicarían una cirugía? Bueno, un síndrome coronario agudo, una insuficiencia cardíaca descompensada, taquiarritmia o bradiarritmias asociadas a compromiso hemodinámico, y una estenosis aórtica severa, por ejemplo, sintomática, ¿no? Esas son las principales cosas que tenemos que descartar a grandes rasgos antes de una cirugía, porque son lo que nos contraindicaría la cirugía. Por otro lado, obviamente, evaluar los antecedentes del paciente, si es un paciente que tiene antecedentes de enfermedad coronaria, de angioplastia, de insuficiencia cardíaca, de arritmia, de valvulopatía, hipertensión, bueno, los factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, ¿no? Si tiene síntomas, ¿qué síntomas a evaluar? Bueno, angina, disnea, ortopnea, palpitaciones, síncope, y un examen físico donde podemos valorar si tiene soplo, si tiene R3 o R4, si tiene galope como signo de insuficiencia cardíaca, si tiene ingurgitación yugular y edemas. Básicamente, y esto es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Hacer una historia clínica, un examen físico, evaluar la capacidad funcional de ese paciente y descartar groseramente contraindicaciones para la cirugía, que son estas 4 principalmente. ¿Y cómo vamos a hacer cómo evaluar la capacidad funcional? Bueno, por ejemplo, un MET es como el MET es la actividad metabólica basal, ¿no? Un MET es el paciente, la persona que no está haciendo nada, que tiene un metabolismo basal. 4 METs, que es la condición básica, digamos, que el punto de corte donde se ha visto que los pacientes que no llegan a cumplir este requerimiento tienen mayores eventos cardiovasculares y mayor riesgo. Bueno, lo vamos a evaluar por aquellos pacientes que pueden hacer una caminata rápida o andar, por ejemplo, lentamente en una bicicleta, o subir al menos 2 pisos de una escalera sin tener síntomas. Y más allá de eso, subir ya varios pisos en escalera, correr, nadar, equivalen a más de 7 METs, ¿no? Entonces, de acuerdo más o menos a esta evaluación funcional grosera, pero que nos permite estimar a grandes rasgos qué capacidad funcional tiene ese paciente. Y eso es muy importante porque eso se va a relacionar con el riesgo que tenga ese paciente de eventos cardiovasculares
tanto en el intraquirúrgico como en el postoperatorio, y también nos va a determinar la necesidad que tenemos de solicitar algún estudio adicional o no, ¿no? De acuerdo a la capacidad funcional que tiene ese paciente. Otra cosa importante para la estimación del riesgo prequirúrgico es qué tipo de cirugía se va a realizar, ¿no? Entonces ya vimos cómo vamos a evaluar al paciente inicialmente, con la historia clínica, con el examen físico, lo que tenemos que descartar, evaluar la capacidad funcional, y ahora nos centramos en qué tipo de cirugía, y sabemos, y ustedes mejor que nosotros saben qué tipo de cirugías son las que conllevan mayor riesgo, ¿no? Si son cirugías de bajo riesgo, de moderado riesgo o de alto riesgo. Este es un cuadro que ejemplifica eso. Pero también hay que saber que no solamente va a depender del tipo de cirugía, obviamente que las cirugías a mayor riesgo obviamente se relacionan con mayor eventos cardiovasculares, pero también no solamente va a depender del tipo de cirugía, sino de la forma de abordaje, si es una forma convencional o endovascular. Habitualmente la forma endovascular o, por ejemplo, laparoscópica se ha relacionado con menos eventos cardiovasculares. No está igual eso del todo definido en algunas cirugías y en otras no, pero bueno, sí se sabe que se relaciona con menos eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces va a depender también de la forma de abordaje, va a depender de la localización de la cirugía, de la agresividad, de la duración de la cirugía. Y son cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo que decía anteriormente de la vía laparoscópica, es importante saber que si bien el abordaje laparoscópico se relaciona con menores eventos cardiovasculares y con menor riesgo, esto habitualmente se ha demostrado en los pacientes que pueden ventilar espontáneamente, ¿no? Así que en los pacientes que no ventilan espontáneamente, se ha visto que la presión positiva que tiene intraabdominal con el neumoperitoneo genera una disminución de la precarga, con disminución del retorno venoso, y que eso genera una activación simpática que termina generando liberación de vasopresinas, de catecolaminas y demás, que aumentan la demanda de oxígeno y aumenta la predisposición de eventos cardiovasculares. Con lo cual, si bien, como dije anteriormente, la vía laparoscópica se relaciona con menos eventos cardiovasculares, pero hay que tener en cuenta qué pacientes en particular. Y también las maniobras que se hacen en el intraquirúrgico, ¿no? Como por ejemplo el Trendelenburg invertido, que se utiliza habitualmente en las cirugías abdominales altas. Eso también va a generar toda una modificación de la volemia intravascular y del retorno venoso que puede predisponer y puede generar cambios hemodinámicos importantes que pueden predisponer a eventos cardiovasculares. Lo otro importante también a tener en cuenta es qué tipo de anestesia se va a utilizar. Se sabe que la mayoría, de los anestésicos que se emplean producen vasodilatación a través de la reducción del tono simpático, y de esta manera causan hipertensión arterial sistémica. No hay una evidencia contundente que identifique beneficio con alguna técnica o con algún fármaco específico aplicados en la cirugía no cardíaca, y el objetivo fundamental durante la cirugía es mantener una perfusión adecuada de los órganos vitales. Y la verdad que por la evidencia que hay, no hay como decía, una técnica anestésica que se haya visto que sea mejor. De hecho, las sociedades, y ya lo vamos a ver después, la sociedad americana y la sociedad europea se contradicen en eso. En pacientes con alto riesgo cardiovascular recomiendan la inducción y el mantenimiento con una inhalatoria, ¿no? Con un modo inhalatorio, con anestésicos inhalatorios, y la otra recomienda, por ejemplo, anestesia intravenosa. Entonces, lo que sí se ha visto es que lo fundamental, independientemente de la forma de anestesia que se utilice, es siempre mantener una adecuada perfusión de los órganos vitales. Y para eso no hay una TAM, digamos, una presión arterial media definida. Se sabe que alrededor de 60, 65, la TAM tiene que ser mayor de eso. Pero bueno, es importante, como dije, independientemente de la forma de cirugía, de la forma de anestesia que se utilice, siempre mantener la perfusión
de los órganos vitales, y eso es lo que se va a relacionar con los eventos cardiovasculares y no el tipo de anestesia que se utilice, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los predictores de riesgo? ¿Cuáles son los predictores de riesgo que nos van a identificar a aquellos pacientes que tienen mayor riesgo? Bueno, este es uno de los estudios más importantes que se ha realizado en esta dirección, que es el estudio Vision, que es un estudio que, bueno, evaluó la troponina, principalmente los niveles de troponina y la mortalidad a 30 días en los pacientes que fueron sometidos a cirugía no cardíaca. Eran más de 15.000 pacientes, era un estudio prospectivo, multicéntrico, internacional, con más de 15.000 pacientes mayores de 45 años sometidos a cirugías no cardíacas, tanto cirugías mayores como cirugías menores, en los cuales se monitorizó sistemáticamente la troponina y los eventos cardiovasculares a 30 días. Si bien inicialmente fue hecho para evaluar la troponina, pero bueno, también se sirvió para determinar factores de puntos de riesgo, factores pronósticos, ¿no? Y estos fueron estos 11 que están acá, la edad mayor a 65 años, y dentro de esto, obviamente, los que tienen mayor de 75 años son pacientes que tienen más riesgo. Todos estos puntos son puntos que aumentan el riesgo cardiovascular en los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca, ¿no? Que tenga una enfermedad coronaria reciente de alto riesgo, que tenga antecedentes de enfermedad vascular periférica, antecedentes de insuficiencia cardíaca, antecedentes de ANCV, de enfermedad de POC, de un cáncer activo, que la cirugía obviamente sea de urgencia o emergencia, que sea una cirugía general mayor, una cirugía vascular o una neurocirugía. Y cada uno de estos ítems, cada uno de estos puntos aumenta el riesgo, duplica o triplica el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Y a través de estos criterios se han establecido scores de riesgo que nos permiten estimar o discriminar cuáles son aquellos pacientes que tienen alto riesgo de los pacientes que tienen bajo riesgo, ¿no? A lo largo, bueno, de los años se han establecido múltiples scores. Acá tiene una lista de ellos, de los criterios que utilizan, de cuáles son el rango en el cual clasifican a los pacientes, cuál es el punto de corte, cuáles son los outcomes que se evaluaron en cada uno de ellos, la cantidad de la población que se utilizó y cómo reclasifican. Y bueno, uno de los más conocidos es el índice de riesgo cardíaco revisado de 1999, que contempla 6 puntos, de los cuales bueno, son el antecedente de enfermedad isquémica, enfermedad cerebrovascular, historia de infarto, de insuficiencia cardíaca, el tratamiento con insulina, pacientes diabéticos con tratamiento con insulina, la creatinina mayor a 2, o la cirugía de alto riesgo, ¿no? Y se ha visto que es uno de los que mejores predice y los que más se ha utilizado en la práctica clínica. Si bien hay índices que son más actualizados y que se ha visto que predicen incluso un poco mejor que este, pero bueno, son un poco más complejos de utilizar. Pero bueno, alguno de ellos deberíamos utilizar para definir si nuestro paciente es un paciente de alto riesgo o de bajo riesgo. Principalmente estos que están recuadrados son los que más evidencia tienen y los que más se ha visto que reclasifican mejor a los pacientes, ¿no? Y también quería hablar un poco de la clasificación de ASA, que es una clasificación que se utiliza mucho en anestesia, y que divide al paciente en distintos grados de acuerdo al estado funcional preoperatorio: un grado 1 con un paciente sano, grado 2 con una enfermedad sistémica moderada, grado 3 con una enfermedad, bueno, severa, que limita la actividad, pero no incapacita, y así lo va dividiendo al paciente de acuerdo a la afección que tenga por la enfermedad, por la enfermedad que padece, ¿no? Y si bien se ha visto que esta clasificación tiene utilidad para describir el estado general de un paciente e incluso tomar decisiones importantes como suspender una cirugía, pero es una clasificación que no nos permite reclasificar bien, digamos, a los pacientes o dividir bien aquellos pacientes que van a tener eventos cardiovasculares o no. Obviamente que los pacientes que están en un ASA 5 o 6 son pacientes que tienen mucho mayor riesgo, pero
dentro de los valores intermedios no nos permite, no se asocia, digamos, no tiene un alto poder discriminativo de qué pacientes van a tener eventos o no. Entonces, deberíamos utilizar alguno de los scores que nombramos anteriormente. Y en cuanto a las recomendaciones de la guía, estas son la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y la guía de la Sociedad Canadiense del 2014, donde, bueno, recomiendan en clase 1 con un nivel de evidencia B utilizar estos criterios, puntajes de riesgo, de estratificación de riesgo perioperatorio previo a la cirugía. Principalmente el que más recomienda es el que vimos anteriormente, el riesgo revisado, o los otros que estaban recuadrados, que son más actuales. Pero siempre recomendando que alguno de estos criterios debemos utilizar. Bueno, entonces, vimos cómo evaluar al paciente en forma clínica, la forma inicial, vimos el riesgo de acuerdo al tipo de cirugía, de acuerdo al tipo de anestesia y el abordaje, vimos qué factores de riesgo que tenemos qué puntaje de riesgo debemos utilizar, y ahora vamos a ver un poco qué pruebas cardiovasculares le tenemos que hacer a nuestro paciente y para qué sirve y cuáles tenemos que hacer. El electrocardiograma, obviamente que es una de ellas, es una de las más simples y menos costosas, y principalmente nos va a servir para identificar ondas Q, nos va a permitir para identificar alteraciones en el segmento ST preoperatorias, que nos pueden servir obviamente para identificar pacientes que están bajo algún cuadro coronario, o para tener una referencia como un electrocardiograma basal, para obviamente después, si nosotros notamos algún cambio en el intraquirúrgico, tener de referencia el electrocardiograma basal. Deberíamos hacerlo en pacientes con enfermedad coronaria o en quienes se realizará una cirugía de alto riesgo, y se ha visto que, bueno, la depresión del ST mayor a 0,5 milímetros es la que se asocia a mayor tasa de muerte e infarto de miocardio. ¿En qué paciente debemos hacerlo? Bueno, aquellos que tienen antecedentes de enfermedad coronaria o arritmias, o arteriopatía periférica, o antecedentes de ACV o de cardiopatía estructural, y que están programados para una cirugía de alto riesgo, ¿no? En estos pacientes es donde deberíamos hacer un electrocardiograma, y donde el electrocardiograma nos va a aportar información. En aquellos pacientes que son pacientes jóvenes, que no tienen antecedentes coronarios y que van a ser sometidos a una cirugía incluso de riesgo bajo, de riesgo moderado, bueno, no estaría contemplado hacer un electrocardiograma, porque la verdad que la sensibilidad que tiene para detectar alguna alteración es bastante baja, y en la gran mayoría de los pacientes nos va a dar normal. Y en aquellos pacientes que ya son muy ancianos o que tienen alto riesgo, obviamente lo haríamos, pero bueno, tampoco es una herramienta que nos va a servir mucho, porque por la alta tasa de resultados positivos, ¿no? Seguramente nos vamos a encontrar con alguna alteración en el electrocardiograma, y eso no nos va a poder definir bien si es un paciente de riesgo o no. Pero bueno, lo que dicen las guías principalmente es que el electrocardiograma, la realización del electrocardiograma está recomendado para aquellos pacientes que tienen alto riesgo, por ejemplo, los criterios que vimos recién, y que debe ser considerado para aquellos pacientes que tienen alto riesgo y van a ser sometidos a una cirugía de riesgo intermedio o alto, o aquellos que van a ser sometidos a una cirugía de bajo riesgo también, pero tienen alto riesgo por sus comorbilidades, también lo deberíamos hacer. Entonces, principalmente eso, electrocardiograma en aquellos pacientes que tienen antecedentes, los antecedentes que vimos, y que van a ser sometidos a cirugía de alto riesgo. En los demás pacientes, en pacientes jóvenes sin antecedentes y que van a ser sometidos a una cirugía de riesgo bajo o de riesgo moderado, no tendría indicación. Otra de las pruebas cardiovasculares preoperatorias que podemos hacer y que se hace habitualmente es la radiografía de tórax, y estas son las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología en distintas clases. ¿A qué pacientes deberíamos hacerle? Bueno, clase 1, ninguno. Clase 2A, ¿en qué pacientes se sugieren? Pacientes que tengan signos o síntomas respiratorios de causa no aclarada, o pacientes que estén en plan de cirugía torácica, tóraco-abdominal o abdominal superior. Como clase 2B, en aquellos pacientes que tengan mayores de 70 años y que tengan antecedentes de insuficiencia cardíaca o que tengan antecedentes de enfermedad pulmonar crónica.
Y como clase 3, obviamente, no indicaría una radiografía de tórax sistemática en todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía no cardíaca, porque no nos va a aportar información. Solamente, principalmente, como vimos en las recomendaciones, aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías respiratorias o a cirugías abdominales altas, o pacientes que tienen antecedentes respiratorios. En cuanto al ecocardiograma, ¿qué pacientes debemos pedirle ecocardiograma y qué es lo que tenemos que buscar en el eco? Bueno, los hallazgos que se han asociado a eventos cardiovasculares en el ecocardiograma, algunos de los que se han asociado son el gradiente valvular aórtico elevado, o sea, aquellos pacientes que tienen estenosis aórtica, moderada a más, aquellos pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo evaluado por el ecocardiograma, o una insuficiencia mitral moderada severa. Esos pacientes, esos hallazgos se han relacionado con eventos cardiovasculares en el intraquirúrgico y en el postquirúrgico. En aquellas pacientes que tienen una valvulopatía moderada o severa, que no tienen ecocardiograma previo, o en aquellos que tienen signos o síntomas de severidad, obviamente también debemos realizar un ecocardiograma. En aquellos que sospechamos o que ya tienen un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica para evaluar cómo está ese paciente, y en aquellos pacientes que son de alto riesgo y van a ser sometidos a un trasplante de órgano sólido, ¿no? Excepto estos escenarios que vimos acá, en los demás escenarios no serviría realizar un ecocardiograma, es decir, no debemos realizar el ecocardiograma a todos los pacientes, son indicaciones puntuales que son estas que vimos acá. Y lo que vamos a ir a buscar y los hallazgos que vamos a buscar son estos, que son los que están asociados con eventos cardiovasculares, ¿no? Si nos vamos a qué dicen las guías, bueno, son todas las guías que hay, las últimas actualizadas de cómo debemos, qué hacemos con el ecocardiograma en estos pacientes, y fíjense que en todos los pacientes, en aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de bajo riesgo, de riesgo intermedio, no se recomienda hacerlo en todos los pacientes, solamente en aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de alto riesgo, es un nivel 2B, o sea, podría contemplarse. Y lo que dice la Sociedad Argentina de Cardiología es que en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada, que tienen historia de insuficiencia cardíaca sin ecocardiograma previo, o que tienen cambios en la clase funcional, o presencias de soplo, por ejemplo, con criterios de alto riesgo, o que tienen una sospecha o confirmación de secuela de infarto sin ecocardiograma previo, o alteraciones en el electrocardiograma, ¿no? En aquellos pacientes sí deberíamos hacer un ecocardiograma, en los otros escenarios no. Pruebas funcionales. Bueno, ¿a qué paciente deberíamos hacerle una prueba funcional? ¿Y qué vamos a buscar en las pruebas funcionales, ¿no? Principalmente las pruebas funcionales obviamente son la cámara gamma, una ergometría también puede ser, o un ecoestrés, ¿no? Y principalmente lo que nos va a servir es para evaluar más que nada la capacidad funcional de esos pacientes, y obviamente también si tienen isquemia y cuál es el monto isquémico, ¿no? Entonces sabemos que a capacidad funcional menor a 4 METs, como dijimos anteriormente, el riesgo de complicaciones perioperatorias es doble, que la isquemia a baja carga, y baja carga se considera como menos del 60% de la frecuencia cardíaca máxima predicha, incrementa la tasa de muerte y de infarto, y que el ecoestrés con dobutamina también es un excelente método que tiene un alto valor predictivo negativo, principalmente para el MACE perioperatorio. Y la recomendación es en pacientes de alto riesgo, que tienen una pobre capacidad funcional, y solo si el resultado del estudio nos va a cambiar algo la decisión o el manejo perioperatorio de ese paciente, ¿no? Porque si independientemente el paciente se tiene que operar, independientemente de lo que le dé la prueba funcional, por la relevancia que tiene la cirugía o por la necesidad que tiene la cirugía, bueno, ese paciente no deberíamos hacer una prueba funcional, ¿no? Estas son las recomendaciones también de las distintas guías, en qué pacientes debemos hacer. Todo esto obviamente se los dejo como para que lo repasen, en qué paciente deberíamos hacer la prueba funcional. Y como dijimos, está recomendado en aquellos pacientes que antes de la cirugía, que tienen alto riesgo quirúrgico,
y que tienen factores de riesgo y que tienen una pobre capacidad funcional, ¿no? En estos pacientes sí está recomendado hacer una prueba funcional cuando tienen pobre capacidad funcional o nosotros no la podemos evaluar. Por ejemplo, en un paciente que tiene una fractura de cadera y obviamente no puede hacer ejercicio, no podemos preguntarle cómo se maneja en su casa, si puede subir 2 pisos en escalera sin síntomas y demás, si no podemos evaluar la clase funcional, bueno, pues haremos una prueba funcional y veremos qué capacidad funcional tiene ese paciente, ¿no? Entonces, siempre que la capacidad funcional es baja o es desconocida y el paciente va a ser sometido a una cirugía de alto riesgo, sobre todo si es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares o si tiene antecedentes, deberíamos hacer una prueba funcional. ¿Y qué vamos a ir a buscar en la prueba funcional? Bueno, los hallazgos que identifican alto riesgo isquémico. Eso es lo que vamos a ir a buscar. No cualquier resultado, no cualquier isquemia, sino las isquemias que realmente tienen alto riesgo, porque son esas las que nos van a cambiar el manejo perioperatorio. Entonces, en aquellos pacientes que tienen, bueno, ¿cuáles son los hallazgos asociados a alto riesgo? La aparición de cambios de LCT o de angina a muy baja carga, esto es menor a 3 metros, una frecuencia cardíaca baja, el infra-ST mayor a 5 milímetros, el supra-ST, que no está asociado a onda Q, mayor a 2 milímetros en cualquier territorio, la presencia de arritmia ventricular compleja, una angina rápidamente progresiva, la caída de la presión arterial, intraesfuerzo, la dilatación transitoria de la cavidad del ventrículo izquierdo, que eso lo podemos evaluar o con ecoestrés o con cámara gamma, y la captación pulmonar aumentada en la cámara gamma, por ejemplo, o un área isquémica mayor al 20%. Todos estos hallazgos son hallazgos de alto riesgo y son los que nos van a cambiar el manejo, porque si están, bueno, a esos pacientes antes de la cirugía, y siempre y cuando obviamente esto no demore una cirugía necesaria, una cirugía que tiene que ser urgente, de urgencia o de emergencia, si es una cirugía programada que se puede retrasar y el paciente tenemos estos hallazgos, bueno, pues deberíamos hacer la angiografía y la angioplastia y revascularizarlo. Si no tiene ninguno de estos hallazgos, no deberíamos hacer angiografía y deberíamos solamente medicar y proceder a la cirugía. O sea, si es un paciente que tiene, obviamente si tiene una prueba funcional normal, no hacemos nada, y si tiene isquemia, pero no cumple ninguno de estos criterios de alto riesgo, pues lo medicaremos con betabloqueantes, con estatinas, para disminuir el riesgo de eventos perioperatorios y se operará. Entonces, ¿a qué pacientes en qué pacientes tenemos que hacer la angiografía y revascularizarlo? Bueno, más o menos ya lo hablamos en la diapositiva anterior. Fíjense que obviamente, de acuerdo a las lesiones, si la angiografía no muestra lesiones o muestra lesiones no obstructivas, un solo vaso o 3 vasos va a ser el pronóstico de ese paciente. No hay la revascularización coronaria de rutina no está recomendada, solamente cuando cuando es un monto cuando es una isquemia de alto riesgo, ¿no? Que son los criterios que vimos anteriormente. Entonces, ¿en qué pacientes debemos revascularizar? Bueno, acá están las guías que nos dicen que de acuerdo con los niveles de recomendación, obviamente siempre vamos a tener en cuenta de acuerdo a las mismas guías del manejo de la enfermedad coronaria, o sea, vamos a revascularizar a aquellos pacientes que tienen un alto monto isquémico, ¿no? Para esto nos vamos a manejar de la misma forma que si fuera un paciente coronario. Y si es un paciente que tiene isquemia, pero que no tiene ninguno de los factores de riesgo que hablamos anteriormente, ninguno de los criterios de alto riesgo isquémico, bueno, pues lo tratamos médicamente y la revascularización se puede considerar, pero posterior a la cirugía, no antes. Entonces, no en todos los pacientes vamos a revascularizar, solamente aquellos que tienen alto riesgo isquémico. En cuanto a los biomarcadores, bueno, principalmente se han estudiado 2 biomarcadores en el prequirúrgico, que son el BNP o el ProBNP y la troponina T, que se ha visto que se asocian a eventos cardiovasculares, obviamente a mayor valor, mayor probabilidad
como vemos en esta tabla, de que los pacientes tengan eventos cardiovasculares, pero no hay un consenso en las guías de a qué paciente deberíamos pedirles estos biomarcadores, y lo que sugieren los autores es que la medición de la troponina en las primeras 48 horas después de la cirugía de alto riesgo en aquellos pacientes que tienen alto riesgo, ¿no? Y siempre y cuando los resultados de la troponina nos vayan a modificar la conducta, porque si independientemente de la troponina la conducta va a ser la misma, no tiene sentido pedirla. Entonces, si bien se ha visto que estos biomarcadores se asocian con mayor riesgo de eventos, pero no está bien definido a qué pacientes deberíamos pedirlos y qué información nos aportan, ¿no? Principalmente lo que dicen las guías es en pacientes, como dijimos anteriormente, de alto riesgo, que van a ser sometidos a una cirugía mayor. En estos pacientes deberíamos pedir una troponina basal y una troponina a las 48-72 horas del postoperatorio, principalmente para detectar la injuria miocárdica, ¿no? O el infarto silente. Y el BNP y el ProBNP también como un marcador pronóstico. Fíjense que son indicaciones 2B con nivel de evidencia B, es decir, podrían utilizarse, pero no es necesario sí o sí utilizarlos, y principalmente lo que nos van a aportar la información es del pronóstico, y los tendríamos que utilizar en pacientes de alto riesgo que van a ser sometidos a una cirugía de alto riesgo. Entonces, evaluando todo esto que hablamos, las distintas sociedades, bueno, han establecido algoritmos de manejo. Este es el algoritmo publicado en JAMA, de la Sociedad Americana de Cardiología, de cómo manejarnos con todos estos con todas estas pautas que estuvimos hablando. Este es el algoritmo de la sociedad canadiense. Yo se los voy a dejar acá, principalmente el que quería mostrarle y el que me parece que es más práctico es el algoritmo de la SAC, que es el que salió del consenso de evaluación cardiovascular prequirúrgica en el 2016. Y lo que dice, bueno, es que la evaluación la vamos a hacer en 3 pasos, o el riesgo prequirúrgico lo vamos a determinar en 3 pasos, ¿no? El primer paso es la determinación del riesgo clínico preoperatorio, y para esto vamos a tener en cuenta criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son la cirugía de urgencia o emergencia, enfermedad coronaria de alto riesgo reciente, o los que tienen los portadores de estenosis aórtica o mitral severa, y los criterios menores son los que vemos ahí: de edad mayor de 70 años, la diabetes, antecedente de enfermedad vascular periférica, antecedente de enfermedad coronaria, etc. De acuerdo a esto, de acuerdo a la presencia de los criterios, ya sean mayores o menores, 1 o 2, lo vamos vamos a clasificar a nuestro paciente en 3 riesgos clínicos diferentes. Alto riesgo clínico, si tiene 1 o más criterios mayores, o 2 o más criterios menores. Moderado riesgo clínico o bajo riesgo clínico, ¿no? Obviamente que si es una cirugía de urgencia o emergencia, ya es uno de los criterios mayores. Independientemente de que ese paciente tenga un alto riesgo clínico, hay que proceder a la cirugía. Si es posible y si tenemos tiempo, hacer un electrocardiograma y un ecocardiograma previo, si es que eso no demora la cirugía, porque nos va a servir como referencia, ¿no?, para el postoperatorio. Y, como dijimos anteriormente, hacer el dosaje de las troponinas dentro de las 48 horas del postoperatorio. Y en aquellos pacientes que son portadores de estenosis aórtica o mitral severa, lo que se sugiere es que se debería resolver la valvulopatía antes de proceder a la cirugía. Siempre, como venimos diciendo, siempre que eso no retrase una cirugía que sea fundamental, ¿no? Entonces, el segundo paso es determinar el riesgo de la cirugía, y con eso, bueno, como